Esto es Teoría del Poder. Analizaremos hoy los derechos humanos. Es largo y abrupto el camino de la conquista final y la vigencia de los derechos humanos en el mundo. Como protagonista obligado de esa lucha, el ser humano adquiere y consigue mayores y mejores posiciones en la comunidad jurídica internacional y en las relaciones internacionales. Diremos, de acuerdo al autor Melo, el propio derecho internacional se ha preocupado con el hombre dándole mayor relieve en un mundo que aún existe presencia de actos de barbarie y de crueldad sistematizada en algunos casos. El ser humano, para defenderse, funda organismos internacionales, redacta constituciones estatales y suscribe acuerdos y pactos y convenciones sobre derechos humanos que lo protegen nacional e internacionalmente en su dignidad y en sus aspiraciones legítimas y más justas. La persona, como agente fundamental de los derechos humanos, en la doctrina existen opiniones no siempre coincidentes respecto de este problema fundamental, es decir, si el ser humano es o no una persona del derecho internacional. La mayoría de tratadistas se inclinan en el sentido afirmativo y esta posición de validez a una serie de instituciones y normas que tratamos de incorporar definitivamente al derecho internacional. En la esfera de la protección, de defensa y vigencia de los derechos humanos, el ser humano debe ser considerado sujeto de derecho internacional. Actualmente, son los estados y los organismos internacionales los que les deben dar ese camino a través de la protección de los derechos humanos y de las diferentes instituciones que de esto se encargan. Esto es lo que veremos el día de hoy en Teoría del Poder. El poder y la libertad, los principios y anhelos humanos que han marcado la historia y marcarán el futuro de la humanidad. Acompáñenos a tratar de entender por qué la humanidad busca tanto el poder y persigue permanentemente la libertad. Veremos. Antecedentes de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. En general, los derechos humanos consagrados por escrito solo aparecen inicialmente con las constituciones de los diferentes países. En el Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, puede enorgullecerse de haber dado los pasos iniciales en la lenta evolución constitucional y por ende del respeto de los derechos humanos. Sin ir más lejos, recordemos la Carta Magna de Juan Sin Tierra en 1215, la Petition of Right de Carlos I en 1628, el Act of Habeas Corpus de Carlos II en 1679, The Bill of Rights de Guillermo de Orange en 1689. Esta herencia inglesa, recibida por los Estados Unidos, llevaría a este país a formular la Declaración de Virginia en 1776, que afirma los derechos del hombre, principios estimulados evidentemente por Samuel Pufendorf. La Declaración de Virginia, a su vez, tendría una marcada influencia de la Constitución norteamericana, que consagró desde sus comienzos los derechos humanos. En 1789, pocas semanas después de la Revolución Francesa, la Asamblea Constituyente aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de clara influencia norteamericana, pero que habría de tener mayores repercusiones, llevada por las tropas de Napoleón Bonaparte a todos los rincones de la vasta y coyuntural expansión francesa. A las grandes figuras de la independencia latinoamericana no les eran desconocidos los derechos humanos, al comenzar por su enérgica oposición a la esclavitud. Sin embargo, en el siglo XX se convertiría en el marco principal de la lucha y la consagración definitiva de los derechos humanos y de su internacionalización. Asimismo, se democratiza el derecho internacional. Por otra parte, Hefter, en su obra Das Europäische Völkerrecht, Derecho Internacional Europeo, propone la aceptación del hombre como sujeto del derecho internacional. Acompañan a dicho precursor Fiore, Westlake, Bonfils, Axioli, Paglieri, Lauterbach y otros. En 1916, el Instituto Americano de Derecho Internacional discute un proyecto de declaración de los derechos humanos, demostrando una preocupación seria con el tema. En 1929, el Instituto de Derecho Internacional prepara una declaración de los derechos del hombre, cuyos autores visibles eran Lapradel y Mandelstam.
En el Nuevo Mundo, desde los principios del siglo XX, se presentan diversas manifestaciones y preocupaciones por los derechos humanos. Entre muchos acuerdos y documentos importantes, podemos mencionar los siguientes: la Convención relativa a los derechos de extranjería en México en 1902, la Convención que fija la condición de los ciudadanos naturalizados en algún otro país, aprobada en la Tercera Conferencia Internacional Americana en Río de Janeiro en 1906, las resoluciones sobre los derechos de la mujer, derechos de los hijos de extranjeros y derechos de los extranjeros residentes dentro de la jurisdicción de cualquier otra república americana, realizada en Santiago de Chile en 1923. La Convención sobre Condiciones de los Extranjeros en la Sexta Conferencia Internacional de La Habana en 1928. La Convención sobre Asilo en la Sexta Conferencia de La Habana en 1928. La Convención sobre Extradición, Convención también sobre el Asilo Político, realizada en la Conferencia de Montevideo en 1933. Las resoluciones sobre derechos y deberes de la mujer ante los problemas de la paz y la Conferencia Interamericana de la Consolidación de la Paz en Buenos Aires en 1936. La resolución sobre la libre asociación y la libre expresión de los obreros y otra de la defensa de los derechos humanos en la octava Conferencia Internacional Americana en Lima en 1938. Todas estas como medidas importantes desde el punto de vista latinoamericano y americano que forman parte de los antecedentes previos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La novena Conferencia Internacional Americana se reunió en Bogotá, en Colombia, en 1948. En el tema que nos ocupa fue de extraordinaria importancia. En dicha conferencia fueron suscritas la Carta de la OEA, el 30 de abril de 1948, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, firmada el 2 de mayo de 1948, que antecedió a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de la ONU, que recién se firmó el 10 de diciembre de 1948, la Carta Interamericana de Garantías Sociales y además otros documentos. Los derechos proclamados por la Declaración Americana fueron el derecho a la vida, libertad, seguridad, integridad, derecho a la igualdad ante la ley, derecho a la libertad religiosa y de culto, derecho a la libertad de investigación, opinión y expresión, derecho a la protección, a la honra y a la reputación personal, derecho a la constitución y a la protección de la familia, derecho a la protección de la maternidad y la infancia, a la residencia y tránsito, a la inviolabilidad del domicilio, a la inviolabilidad de la circulación de la correspondencia, a la preservación de la salud y el bienestar, a la educación, a los beneficios de la cultura, al trabajo y a una justa retribución, a que toda persona tiene derecho al descanso y a una honesta recreación, a la seguridad social, al reconocimiento de la personalidad jurídica de los derechos civiles, a la justicia, a la nacionalidad, al sufragio y la participación en el gobierno, a la reunión, a la asociación, a la propiedad, a la petición, a la protección contra la detención arbitraria, al proceso regular y al derecho al asilo. Sin embargo, debemos subrayar que el artículo 28 de la mencionada Declaración Americana hace notar que los derechos de cada ser humano están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y el desenvolvimiento democrático. Como sabemos, posteriormente se realizó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La parte 2 de la Resolución 8 de la quinta reunión de ministros de Relaciones Exteriores realizadas en Santiago de Chile en 1959 señala el nacimiento de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, compuesta por 7 miembros elegidos a título personal de ternas presentadas por los gobiernos. La elección correrá a cargo del Consejo de la OEA. La comisión está encargada de promover el respeto de tales derechos. Más adelante, en 1960, el Consejo de la OEA aprobó el Estatuto de la Comisión, modificado por la Segunda Conferencia Interamericana Extraordinaria de la OEA, que se reuniera en Río de Janeiro en 1965, la misma que fortaleció las facultades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Carta de la ONU y los Derechos Humanos. La Carta de la ONU menciona los derechos humanos en el preámbulo, en el artículo 1, numeral 3, artículo 13, inciso B, artículo 55, inciso C, artículo 62, numeral 2, artículo 68 y artículo 76, inciso C. La Carta de la ONU habla ya claramente de los derechos humanos y remarca las libertades fundamentales de todos. En la doctrina, que se contrapone a dos corrientes principales respecto de la obligatoriedad o no de los principios contenidos en la Carta de la ONU. Una en la que se apuntan Kelsen y Kunz, entiende que las disposiciones de la Carta no engendran obligaciones para los estados y consideran que la Carta es un simple enunciado,
Una segunda posición, defendida por Söder y Lauterbach, entre otros, sostiene la obligatoriedad de las disposiciones de la Carta. Es obvio que nos afiliamos a la segunda posición, pues las disposiciones de la Carta tienen que ser entendidas como obligatorias, especialmente en materia de derechos humanos, lo cual es uno de los principios básicos de la ONU, a pesar de que la Carta no enumera cuáles son los derechos humanos. Posteriormente, esto ha sido superado mediante la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en los dos pactos y en el protocolo facultativo que veremos más adelante. En el sistema de la ONU, el Consejo Económico y Social es el órgano encargado de los derechos humanos. En esta condición, creó en 1946 la Comisión de Derechos Humanos, prevista en el artículo 68 de la Carta de la ONU, y en 1948 se presentaba a la Asamblea General de la ONU la Declaración de los Derechos del Hombre. Posteriormente se creó el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la ONU, reunida excepcionalmente en París, aprobó la llamada Declaración Universal de los Derechos del Hombre, lo que marcó un inicio extraordinario e importancia en la difícil y larga lucha por los derechos humanos. Fue el triunfo de la conciencia jurídica de la humanidad, que contó con 48 votos a favor. Hubo por otra parte 8 extrañas abstenciones. Arabia Saudita, Bielorrusia, Checoslovaquia, Polonia, República de Sudáfrica, Ucrania, la Unión Soviética y Yugoslavia en ese entonces decidieron oponerse. Posteriormente, por supuesto, la ratificaron. Dentro de un análisis sistemático del contenido de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, se suele dividir en 4 partes. Normas generales, artículos del 1 al 30. Derechos y libertades fundamentales, artículos 3 al 20. Derechos políticos, el artículo 21. Derechos económicos y sociales, artículo 22 y 27. Con referencia al valor de la Declaración de los Derechos del Hombre, lamentablemente no encierra una obligación material para los estados, pues se trata solamente de una declaración. Su valor real, sin duda, es simplemente moral, aunque ha tenido una importante repercusión en que la mayoría de los enunciados son actualmente principios generales del derecho y sirven como fuente del derecho internacional. También, todos los países miembros de la ONU han ratificado a través de leyes y de constituciones la existencia y la vigencia de los derechos humanos en su regulación interna, en la normativa interna de cada país. Posteriormente se realizó el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales Culturales en 1966 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en la misma fecha. Por otra parte, la Asamblea General de la ONU aprueba en idéntica fecha el protocolo facultativo del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el que se establece que el Estado parte debe ratificar el protocolo y reconoce la competencia del Comité de Derechos Humanos creado por el pacto para recibir y considerar comunicaciones de personas que se encuentren bajo su jurisdicción, que sean víctimas de violación de los derechos consagrados en el pacto. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, como menciona muy bien Andrés Aguilar, autor, dio expresión a los principios de derechos humanos contenidos en la Carta de las Naciones Unidas. La Declaración Universal es, pues, una emanación de la Carta al establecer como base criterios comunes de satisfacción para todos los pueblos y todas las naciones. La práctica de muchos años permite considerar que las disposiciones fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos han alcanzado categoría de derecho consuetudinario internacional y en muchos casos tiene carácter de jus cogens, esto es, por ejemplo, en el caso del derecho a la vida, el derecho a no ser torturado, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión y el derecho a un juicio imparcial. Debemos recordar que Europa Occidental ha tenido un excelente adelanto en la relación a los derechos humanos en su protección, puesto que después de la caída de la Unión Soviética dieron paso a la existencia de un auge de los derechos humanos. Lamentablemente, ciertos regímenes en la actualidad como Rusia, China, Corea del Norte, Cuba y otros todavía mantienen cierta separación de la vigencia plena de los derechos humanos por tratarse de regímenes comunistas totalitarios. Los tribunales internacionales. El acceso de las personas a los tribunales internacionales para defender sus derechos no ha sido reconocido aún en el derecho internacional. Evidentemente, todas las personas a través de la Corte Penal Internacional pueden hacer la denuncia de manera directa de la transgresión de derechos humanos por parte de las autoridades estatales. Sin embargo, esta situación, la Corte Internacional de Justicia y otros tribunales
han admitido a la persona humana como parte en el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, en que diversas personas fueron acusadas de haber cometido gravísimos crímenes de guerra, crímenes contra la paz mundial y crímenes contra la humanidad, de lesa humanidad. También en el Tribunal Militar Internacional de Tokio, que acusara a varios ciudadanos japoneses por idénticos crímenes como los alemanes, en los tribunales arbitrales mixtos creados después de la Primera Guerra Mundial, en la Corte de Justicia Centroamericana, en el proyecto de la Corte Internacional. La vigencia de la protección de los derechos humanos hoy en día se ha fortalecido con una serie impresionante de convenios, convenciones que protegen muchos aspectos de los seres humanos: protección de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los trabajadores en el ámbito social y laboral, de la igualdad, del derecho al voto, de la prohibición de tortura, la prohibición de esclavitud, la prohibición de trata y tráfico, y la importancia de la protección de todos esos derechos se ha ratificado con las normativas internas que han partido a través de las convenciones y los protocolos internacionales. Bueno, ese fue el video por hoy. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Teoría del Poder.